Presidente, señorías, señora consejera, buenos días. Bienvenida a la Cámara. Esperemos que haya tenido una feliz recuperación. Hoy la interpelamos sobre la situación de los centros de día para personas mayores dependientes en nuestra región y, más en concreto, sobre los recursos humanos, sobre el personal de estos centros. ¿Y por qué le planteamos esta interpelación? Porque estamos comprobando que los centros de día no cuentan con el presupuesto y personal necesario para atender con un mínimo de calidad a nuestros mayores dependientes. Entendemos que usted, señora consejera, está llevando a cabo una imprudente gestión que está poniendo en peligro un servicio básico para muchas personas. Como bien sabe usted, los centros de día son esas instituciones que están reguladas en el Decreto 43/2011 y que de su definición se desprende que permiten a la persona usuaria, tenga deterioro cognitivo o físico, permanecer en su entorno habitual, al lado de los suyos, con la certeza de suponer una mínima carga. Permite una mejora de la calidad de vida de nuestros mayores, retrasando en los casos que sea posible y durante el mayor tiempo la institucionalización de la persona. También cumple con lo que desde la OCDE se ha defendido desde sus primeros informes y que consiste en proclamar el lema de envejecer en casa, en condiciones de dignidad. Envejecer en casa es más posible gracias a la red de centros de día. En estos centros el grado de dependencia es variable, pudiendo ir desde el usuario que necesita por su edad avanzada de socialización, como aquel otro con una demencia o patología física avanzada que requiere de unos cuidados más o menos intensivos. Tanto usuarios de grado 0 o 1 como usuarios de grado 3 tienen cabida en los centros. Si bien, por motivos de eficiencia y de optimizar recursos, se tenga que dar prioridad a los de grado más avanzado sobre los de grado más bajo, que disponen de otros recursos, como son los centros sociales, anteriormente llamados hogares de la tercera edad. Como los recursos son limitados, es necesario priorizar los de más grados sobre los de menos, con el fin de mejorar la calidad de vida en general. Los cambios en el modelo de familia, como indica la exposición de motivos de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, gracias a la incorporación de la mujer al mundo laboral y que tradicionalmente ejercía de cuidadora informal del dependiente, ha supuesto que este tipo de centros de apoyo cubra el hueco, cada vez mayor, que las familias donde los dos miembros trabajan va dejando. Nadie quiere alejarse de sus seres queridos, pero la vida moderna no te permite estar y atenderlos como sin duda se merece y sin duda gustaría a las familias. Para este fin, el centro de día es la institución idónea, al permitir al usuario vivir en su entorno y con los suyos, y a los familiares desarrollar su vida con la máxima normalidad posible. Pero no solo ha cambiado el modelo de sociedad. En el mundo laboral y con un significativo avance en la igualdad, al no cargar exclusivamente en las mujeres el cuidado de los dependientes, aunque queden a veces avances y todavía se puede hacer mucho más, sino que el propio modelo de atención ha evolucionado. Estos cambios sociales y de evolución en la atención no se pueden hacer con los mismos planteamientos que se utilizaban hace casi 20 años, cuando los primeros centros de día vieron la luz. Igual que han evolucionado las familias y los estándares de atención, los centros han de hacerlo para adaptarse a los mismos y seguir prestando el mejor servicio posible a la comunidad. Uno de los aspectos claves en la atención, sin duda, son los recursos humanos. Sin profesionales bien formados y en número suficiente, cualquier regulación, proyecto o plan está abocado al fracaso. Para imponer un mínimo de calidad en los centros de servicios sociales, se dictó por parte de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales la resolución de 22 de junio de 2009, por la que se desarrollan los criterios y condiciones para la acreditación de centros de atención de servicios sociales en el ámbito del Principado de Asturias. Esta norma obliga a los centros privados que quieran acreditarse a cumplir unos requisitos mínimos, entre los que se encuentran los de personal, los cuales, como también impone el mismo texto, es de obligado cumplimiento para los centros públicos. De obligado cumplimiento. La resolución afirma, y abro comillas, los criterios y requisitos de acreditación recogidos en el presente texto pretenden asegurar el derecho de las personas en situación de dependencia a recibir unos servicios de calidad, objetivo que se pretende alcanzar por la vía de la calidad en el empleo,
la potenciación de la formación de los trabajadores y trabajadoras del sector y la profesionalización de los centros que aspiren a participar en el sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Cierro comillas. Estos criterios están definidos en el articulado de la resolución, pero sistemáticamente, señora consejera, sistemáticamente han sido incumplidos por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales en la contratación pública a la que somete sus centros. Durante los pliegos de contratación de los centros de día posteriores a la misma, se han puesto ratios por debajo de lo estipulado, contratando la gestión de los mismos con menos personal de los que el propio Gobierno regional obligaría a empresas privadas a tener en los suyos, so pena de sanción para el mismo grado de dependencia. Nada impide que un centro de día tenga 28 dependientes de grado 3. Es más, tendrán preferencia y, sin embargo, los centros públicos no tendrán nunca el personal requerido para atenderlos, porque el propio Gobierno, que impone el mínimo, no se lo aplica. Como media están requiriendo un servicio para 28 usuarios, que en algunos momentos pueden ser 28 pacientes severos, con 4 cuidadoras, una terapeuta ocupacional 3 horas al día y un psicólogo con 2 horas al día. Todo lo que es añadido a esos mínimos y los sobrepasa, el Gobierno regional lo deja a la buena voluntad de las empresas que concurran a la licitación y a que el exiguo presupuesto con el que quieren gestionarlo se lo permita sin poner en riesgo su solvencia. Consejera, creemos que ha llegado el momento de que el Gobierno regional sea coherente consigo mismo, deje de hacerse trampas al solitario y deje de jugar a que su mano izquierda no sabe lo que hace su mano derecha. Los centros de día han de contar con un presupuesto y unos profesionales adecuados a las necesidades de nuestros mayores, así como a los nuevos requisitos que tanto la ley como la evolución de la atención requieren. Los centros de día públicos han de reunir los mínimos de recursos humanos durante toda la vida del contrato y con el modelo de contratación actual esto no se cumple. El modelo de atención que se debe imponer con el usuario como centro de la atención requiere más personal al ser más individualizado. El número potencial de usuarios más dependientes también hace necesario más profesionales. Y, por último, la política de centros, donde tienen preferencia grandes dependientes sobre los moderados, hace necesario que las ratios no puedan entenderse sobre los últimos, sino siempre teniendo en cuenta a los primeros. Las ratios han de ser las que permitan atender a todos, como si fuera de grado máximo, para asegurar que se llegue a todos. Consejera, finalizo esta primera parte de la interpelación con algunas preguntas que le dejamos. Nos gustaría saber si no cree que sería justo, que estaría bien, hacer una valoración diaria de los grados de dependencia en cada uno de los centros. Nos gustaría conocer también qué explicación nos puede dar sobre las ratios. ¿Qué propuesta nos va a plantear? ¿Por qué existen listados de profesionales distintos en los centros de día, de unos centros de día a otros, en función de las empresas que los gestionan? Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo era aquello, consejera? A la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene. Pues aquí igual. Yo vengo aquí, le planteo, como usted bien dice, el asunto de los centros de día y, en concreto, del tema del personal necesario. Y usted me habla del inserso, del reto demográfico, de la relación de centros de la región, del ERA. Menos de lo que uno le plantea, nos ha hablado prácticamente de todo. En cualquier caso, yo creo que ha llegado el momento también, señora consejera, de que sea sincera por encima de todo. Y yo creo que nuestro grupo le va a pedir eso, le va a pedir seriedad y sinceridad. Porque de lo cierto, seguro, de lo que es cierto es que aquí de lo que hablamos es de personas mayores dependientes, a las que deberíamos de proporcionar el apoyo suficiente que les permita vivir en su entorno habitual y que facilite a sus familias cuidadoras ese respiro del que hablábamos anteriormente. Fíjese, hace 2 años, sobre los centros de día, decía usted lo siguiente: constituyen apoyos imprescindibles y necesarios para que las personas mayores permanezcan en sus hogares y su entorno. Esto lo decía usted. Desde entonces no hemos escuchado nada bueno sobre lo que sucede en estos centros.
hace un par de meses, conocíamos que al menos 7 de ellos estaban sin contrato. Es decir, empresas profesionales que estaban trabajando sin contrato en vigor. Igualmente, tuvimos conocimiento de cómo los 3 centros de día autonómicos a los que hacía usted mención ahora mismo, en los que se presta asistencia a personas mayores dependientes con Alzheimer, llevaban un año en las mismas condiciones, sin contrato. Por cierto, consejera, para estos 3 centros, el pliego de prescripciones técnicas que resolvió en fechas recientes y con defectos, podríamos decir, viene ya con el personal necesario, lo que nos lleva a preguntarle ¿por qué no lo sacan todos iguales? ¿Por qué no sacan todos los pliegos iguales con el personal necesario? Parece sencillo. Y encima ajustado a la ley, a su ley. Y mire, no nos sirven disculpas. Lo que no es aceptable es que tenga a los centros sin contrato, a las empresas trabajando sin cobrar. No es aceptable que publiquen decretos de los ratios o pliegos de prescripciones que para lo que únicamente sirven es para deteriorar los servicios. Los pliegos, insisto, señora consejera, tienen que salir por las necesidades reales de los centros. Y es conocido por todos que lo que necesitan los centros de día es personal. En ningún caso es aceptable que constantemente la oferta más baja, la propuesta económica más baja, sea la que más puntúa. Consejera, no puede estar premiando siempre la oferta más barata. Empiece a priorizar el tratamiento a las personas frente al tratamiento a las cifras, a los números. Primero los mayores y luego las cifras. Es una evidencia que hoy en día no tiene suficientes recursos humanos. Eso es una evidencia. El pasado 14 de septiembre, su Secretaría General Técnica se veía obligada, ante los errores en el pliego, se veía obligada, se lo repito, señora consejera, a suspender la licitación del servicio de centros de día para personas mayores dependientes en diversos centros adscritos a su consejería, en concreto en 21 centros de día. Creemos necesario y urgente que haga un exhaustivo y honesto ejercicio de autocrítica. Sea seria, señora consejera, sea seria. Hay demasiados problemas en su consejería. No sume uno más. Agarre este asunto y modifique la resolución de 22 de junio de 2009. Déjese de cortapegas e imponga de manera más clara las ratios mínimas para todos los centros de día de personas mayores públicos, dotando a estos de los suficientes recursos humanos, de los suficientes profesionales. Si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Esta célebre frase es de Albert Einstein. Aplíqueselo, consejera. No siga haciendo lo mismo. Busque mejores resultados, mayor calidad del servicio que prestan nuestros mayores dependientes y más profesionales. Busque ese modelo por el que nosotros apostamos y que entendemos debe de estar centrado en las personas. Gracias, señor.